Muy buenas con todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Los saluda el profesor Luis Caicay Cáceres del área de Ciencias Sociales. Bueno, espero se encuentren bien, ¿no? Vamos a seguir compartiendo esta interacción, ¿no? En esta educación remota que nos toca llevar, ¿ok? Y le digo interacción porque la idea es esa justamente, ¿no? No es que quede esto en una exposición de mi parte, sino que haya una interacción. En este caso, ¿no? Lo que yo voy brindando, ¿no? Explicando, analizando, usted también lo hace y vamos interactuando a través de los mensajes enviados, ¿no? Por la red que nos toca trabajar. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, la interacción, que usted también, ¿no? Siga la secuencia de las ideas que vamos explicando, que va usted observando también allí y haga pues sus interrogantes, ¿no? Participe con, vuelvo a repetir, interrogantes, con críticas, con opiniones. Así se completa el proceso, ¿ok? Para que esto no quede en una exposición nada más. Correcto. Muy bien, entonces seguimos nosotros con la secuencia de temas en historia, ¿no? Ya en la parte final del año nos encontramos, ¿no es cierto? Lo hemos asumido, creo, de buena manera, ¿no? Y hay que seguir haciéndolo con mucha responsabilidad, en todo aspecto, ¿no? Desde el cuidado de nuestra salud, ¿no? Desde obedecer las políticas que mandan las autoridades, ¿no es cierto? Y también pues en el aspecto educativo, ¿ok? Nos hemos adecuado, creo, en un buen porcentaje, ¿no? Claro, no ha sido perfecto, no es como una clase presencial, obviamente, pero eh, esta, este proceso ha sido aceptable, creo yo, ¿no? Muy bien. Eh, entonces, Virreinato del Perú. ¿Ok? Todos hemos escuchado hablar que una vez los españoles ya establecidos, ¿no? En nuestro país, en el antiguo Perú, ¿no? Después de haber vencido a los incas, ¿no? Habrían creado un sistema de gobierno, el cual les permitió administrar los recursos de las tierras invadidas, de las tierras colonizadas, ¿no? Justamente este sistema de gobierno se denomina virreinato, ¿ok? No fue el primero en América, el del Perú, pero sí fue el más importante, ¿ok? Por la gran cantidad de españoles que allí se encontraban, ¿no? Que llegaron obviamente de la península ibérica, ¿no? También por la gran cantidad, ¿no? De minerales que allí se encontró, que en sus tierras se encontró, ¿no? Por lo que significaba en el aspecto económico y comercial para los españoles, ¿ok? Que claro, tenían como prioridad, ¿no? Dentro de todas las actividades económicas, la prioridad era la minería, ¿no es cierto? La minería, ¿ok? Había agricultura, pues claro, había ganadería, pecuaria también, pero era ya un poco más para su subsistencia, digamos así. La minería era la prioridad, ¿ok? Era la prioridad, ¿no? El mercantilismo, ¿no es cierto? Esa corriente que nos dice que tiene que ver con la gran acumulación de metales, ¿no es cierto? Preciosos, el oro a la cabeza, ¿no? Eso era lo que más les importaba a los españoles, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos allí en imágenes, ¿no? Como que damos tiempo a que se vayan agregando, ¿no? Vemos allí en imágenes, vamos a ampliar un poco. Primero, acá, las de la izquierda, ¿no es cierto? Vemos allí una comparación entre lo que sería el territorio inca o la gran extensión que logró el territorio inca. Profesor, ¿y dónde están los pueblos preincaicos? Recordar que los pueblos preincaicos, ubicados, ¿no? Vamos a tomar la división de John Rowe, ubicados en horizontes e intermedios, ¿no? Esos pueblos preincas, de alguna manera, fueron absorbidos por el imperio incaico, de manera pacífica,
o de manera violenta, pero fueron absorbidos por el imperio incaico. Y el imperio incaico, con sus autoridades, ¿no es cierto?, de alguna manera toman lo más importante de cada cultura preinca. De los Wari, por ejemplo, van a tomar su red de caminos, van a tomar su planificación urbana, ¿no es cierto? De los Mochica van a tomar su muralismo, sus expresiones en cerámica, ¿no? De los Tiahuanaco van a tomar la arquitectura o las técnicas en arquitectura y las van a mejorar, por supuesto. Van a tomar también las técnicas en agricultura, ¿ok? Y así por el estilo. De todas las culturas pre-incas, ¿no? Los gobernantes incas absorben lo más importante, ¿no? Y eso ayuda a que se conviertan en un gran imperio, que como vemos allí en el mapa, ocupó una buena parte de lo que es Sudamérica, ¿no es cierto? Tomando desde Colombia desde el río Ancasmayo en Colombia, por el norte, ¿no? Hasta el río Maule, en el actual Chile, por el sur, ¿no es cierto? Incluyendo parte de las actuales naciones de Argentina, Bolivia, el Perú, obviamente, el Ecuador también, ¿no? Entonces, y la comparación con la máxima expansión, ¿no? La máxima expansión en tiempo de los Austria, dice allí. Pero ¿quiénes son los Austria? Hay que decir lo siguiente, que la monarquía española estuvo gobernada por dos dinastías, ¿ok? La monarquía española estuvo gobernada por dos dinastías. Una de ellas son los Austria, también llamados Augsburgo. Austria o Augsburgo. Y la otra dinastía son los Borbones, o la casa francesa, como se le llama. Entonces, los Austria y los franceses. O los Augsburgo y los Borbones. Correcto. Entonces, tener en cuenta ello. La máxima expansión durante los Austria. Mire usted allí. Mire, ¿no? La imagen, analícela. ¿Qué territorios son los que comprendía el virreinato peruano durante su máxima expansión? Panamá, profesor. Pues claro que sí, no es cierto. Parte de lo que es Centroamérica, por supuesto, ¿no? Colombia, Venezuela, ¿no es cierto? El Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Y como vemos allí, tenía pues también una gran extensión en cuanto al oriente, en cuanto a la Amazonía, ¿no? Esa red que vemos allí en el mapa, ¿ok? Esta red que vemos aquí en el mapa, tú observas, ¿no? Aquí, esta red que aquí va, se refiere a la cuenca del río Amazonas, ¿no es cierto? Que desemboca pues allá en el Atlántico. Y claro, vuelvo, ¿no? Al punto que estaba mencionando. Tenía esta máxima expansión del virreinato, ¿no? Una gran parte en lo que es el oriente, en lo que es la Amazonía. Pero poco a poco, ¿no? El imperio portugués, que está en los dominios, ¿no? Que tenía dominado lo que es el Brasil, ¿no es cierto? Va a hacer intromisión, va a tomar territorios de los españoles y va a comenzar a ganar y ganar territorio, ¿no es cierto? Entonces, es así, ¿no? Claro, los españoles van a reaccionar también, ¿no? Pero ya cuando los portugueses eh, habrían ya conseguido una gran parte de la Amazonía, ¿no? Muy bien. Entonces, y recordar también, ¿no? Que este mapa de la máxima expansión nos indica que portugueses y españoles se dividieron, pues, ¿no es cierto? Se dividieron el, entre comillas, nuevo mundo, ¿no? Debido, ¿no? O por el Tratado de Tordesillas, ¿no? La parte oriental quedó para lo que es Portugal y la parte occidental quedó para lo que es España. Correcto. Muy bien. Tener en cuenta ello entonces, ¿no? Y acá
en el siguiente mapa, ¿ok? En el siguiente mapa, como vemos allí. Vemos allí ya la figura de un rey español, Carlos III. Ok, vamos a, para que salga el nombre. Carlos III. Ahora, profesor, usted nos ha dicho hace un momento, ¿ya? Usted nos ha dicho que eh, la monarquía española estaba formada o fue gobernada, para ser más preciso, ¿no? Fue gobernada por dos dinastías. Así es. Carlos III, ese señor que vemos allí, ¿a qué dinastía pertenecía? ¿A los Austria o Augsburgo o a los Borbones o franceses? ¿A los Austria o Augsburgo o a los Borbones o franceses? Este señor pertenecía a la casa francesa, a la casa de los Borbones, ¿ok? Y es justamente eh, uno de los representantes de las llamadas reformas borbónicas. Reforma es cambio, ¿ok? Hizo cambios acá en el Nuevo Mundo. Y como vemos allí, mire usted, ¿hay diferencia entre los mapas que vamos a señalar, sí o no? ¿Hay diferencia entre estos dos mapas? ¿Hay diferencias entre estos dos mapas de Sudamérica? Claro que sí. Y esas diferencias se deben a los cambios o reformas borbónicas. Mire, durante los Austria, mire todo el color rojo aquí en el mapa. El virreinato era mucho más amplio, el virreinato del Perú. Pero mire qué pasa en el tiempo de los Borbones, en el tiempo donde gobernaba, por ejemplo, Carlos III. ¿Qué pasa con el territorio del virreinato peruano? Se redujo, ¿no es cierto? Se redujo. ¿Y por qué se redujo, profesor? Porque se crearon, por ejemplo, otros virreinatos. Mire allí. Y no solo virreinatos, sino también capitanías generales, ¿no es cierto? Que tenían por función cuidar, por ejemplo, los límites, ¿no es cierto?, del territorio colonial español. Y detener también el avance, pues, de los portugueses. Mire allí, virreinato de Nueva Granada, ¿no? Que tomaba parte de Panamá, Colombia también, ¿no? La Capitanía General de Venezuela, el Virreinato del Río de la Plata, ¿correcto? Y la Capitanía General de Chile. Entonces, hay diferencia entre los dos. ¿Por qué el territorio del Virreinato peruano perdió, no es cierto, extensión? Debido a las reformas borbónicas, ¿no? De los reyes de origen francés que gobernaban España. Como máximo representante allí el señor, ¿no? Carlos III. ¿Ok? Que va a hacer muchas reformas, pero vamos avanzando de a pocos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, profesor, el territorio del virreinato peruano cedió, ¿no? Cedió, o sea, dio parte de su territorio para que se cree el de Nueva Granada. Pues claro que sí. Dio territorio o parte de su territorio para que se cree el virreinato del Río de la Plata. Pues claro que sí. Y ambas capitanías también. ¿Ok? Muy bien. De alguna manera se descentralizó, ¿no? Y se crearon nuevos virreinatos. Vamos a continuar. Aquí. Aspectos básicos. Muy bien. ¿No? Ya saben, sus consultas, por favor, escríbanlas para nosotros, ¿no? En el momento responder o si no al final. O sea, la idea es esa, por favor, ¿no? La interacción. La interacción. Todos queremos volver a aulas, ¿no es cierto? Todos. Pero imagínate que nos digan, no, 3 meses más del 2021. O que nos digan 4 meses más. O no sé, nadie sabe hasta ahora. Así a ciencia cierta nadie sabe. Entonces, hay que pues ir mejorando las cosas, pues no es cierto. Porque si seguimos en educación remota, se supone que el otro año tiene que ser mejor, ¿no? Y la interacción es importante acá.
a través de mensajes, en este caso, ¿no? Como lo llevamos nosotros. Muy bien. Aspectos básicos. Creación, como allí dice, ¿no? 20 de noviembre de 1542. 20 de noviembre de 1542. Se tomó la decisión de crear el virreinato peruano. ¿Ok? Pero ojo, se crea en 1542, pero recién entra a funcionar 2 años después, en 1544. Se crea en 1542, pero recién entra en funcionamiento 2 años después, 1544. ¿Ok? Base jurídica, o sea, la ley, ¿no?, que permitió esta creación. La ley que permitió esta creación. Las nuevas leyes de Indias. Las nuevas leyes de Indias, que también se les denomina leyes de Barcelona. Ya usted lo escuchó, lo anota, ¿no es cierto? Las nuevas leyes de Indias, llamadas también las leyes de Barcelona. ¿Promulgadas por quién? Por el gobernante español en aquel tiempo, Carlos I. El rey Carlos I. El rey Carlos I, que también se le denomina Carlos V. Carlos I o Carlos V. ¿Ok? Es la misma figura. Incluso podemos decir Carlos I de España, Carlos V de Alemania, pero es la misma figura. ¿Ya? Por última vez, Carlos I de España o Carlos V de Alemania es la misma figura. ¿Ok? Vigencia, la duración del virreinato, ¿no? Todos hemos escuchado. Los españoles, invasores, colonizadores, ¿no?, nos tuvieron dominados por casi 300 años. Incluso unos dicen más, otros menos, ¿no? Miremos la cronología. De 1542, cuando se dio la creación, un largo camino, ¿no?, de malos tiempos para los antiguos peruanos, ¿no es cierto? Tiempos de maltrato, de explotación, aunque algunos dicen que no, que ellos nos trajeron la cultura, la religión, pero es algo muy discutible, ¿no? Nosotros informamos, ya cada uno saca su conclusión, ¿ok? Pero de que fueron tiempos difíciles de 1542 hasta 1824, los fueron. Fueron tiempos complicados, ¿ok? Muy bien, y desde 1542 su creación hasta 1824, cuando ganamos, ¿no?, la última batalla para liberarnos del yugo, del dominio español. ¿Ok? Ganamos la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 y allí también se firma la capitulación de Ayacucho, que pone fin, pues, ¿no es cierto?, a el dominio español sobre el Perú. Correcto. Entonces, es un tema, ¿no? Todo esto de que si los españoles hicieron bien en venir, hicieron mal, pero nuestros antepasados no lo pasaron bien. ¿Ok? Porque hubiera sido distinto, ¿no?, que hubieran los españoles traído esta, entre comillas, cultura sin violencia, ¿no? Sin violencia. De repente, ya con el pasar del tiempo, se hubiera aceptado la religión católica o el idioma español, de repente, ¿no? Hay otros que dicen, pero no, los indígenas eran salvajes, hacían sacrificios, mataban niños, mujeres, ¿no es cierto? Entregaban sacrificios humanos a sus dioses. Los españoles llegaron a culturizarlos. Es muy discutible. ¿Habían sacrificios acá en América? Pues claro que lo habían. ¿Y los españoles tenían la Santa Inquisición? También, ¿no es cierto? A ver, ambos sacrificaban personas, pero en diferentes contextos, ¿no es cierto? No, que los indígenas americanos eran bárbaros. La barbarie existió en todo el mundo, ¿no es cierto? En la prehistoria, por ejemplo, no había casi distinción, ¿no?
Pero bueno, pues no es un tema muy discutible, ¿no? Muy discutible. Pero bien, vamos a continuar. 2. Periodización del virreinato. Periodización del virreinato, ¿no? Vamos a ver las etapas en las que se ha dividido a esta época, ¿no? A esta época colonial que tuvo como sistema de gobierno al virreinato, ¿no? Porque así es, ¿ya? La época es la época colonial, pero el sistema de gobierno es el virreinato. Época, la colonia. Sistema de gobierno, virreinato. Bien, periodización del virreinato. Etapas, inicios y formación. Desde 1542 a 1568. ¿No? Estaban allí las bases, recién sentándose las bases de lo que va a ser el virreinato, ¿no? 2. Consolidación y apogeo. Consolidación y apogeo. ¿Con qué dinastía? Lo hemos mencionado. ¿Con qué dinastía se dio ese apogeo? ¿Con los Austria o con los franceses? También llamados Habsburgo o Borbones. Claro, con la primera dinastía, ¿no es cierto? Con los Austria o Habsburgo, como también se les dice, ¿ya? Austria o Habsburgo. Muy bien. Con ellos fue los inicios y la formación, y también la consolidación y apogeo. Apogeo es el mejor momento que vivieron, ¿no? Un momento en que gracias a los minerales extraídos de acá, de nuestro antiguo Perú, ¿no? O del virreinato del Perú, como ellos le llamaban, España se convirtió en una gran potencia, ¿ok? A nivel global, ¿no? 3. Crisis y decadencia. Crisis y decadencia, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿no? Que haya sido bueno o malo lo que vinieron acá a hacer los españoles, no iba a durar para siempre, pues, ¿no? Siempre tiene que, después de un buen momento, tener también una caída, ¿no? Una parte donde disminuye, pues, su riqueza, su poder, ¿no? Su influencia. De 1630 a 1757. En ese punto 3, crisis y decadencia, es donde se da también el cambio de la dinastía de los Austria a la dinastía de los franceses. Se da el cambio de la casa de Habsburgo a la casa Borbón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la número 3 se da el cambio de dinastía. De los Austria a los franceses. Muy bien. 4. Las reformas borbónicas, que ya hemos dicho son cambios, ¿no es cierto? Cambios que se hacen en el virreinato del Perú. Ya hemos visto uno de los cambios al inicio. Cambios territoriales, ¿no es cierto? Con la creación de nuevos virreinatos. El virreinato del Perú, que era el único en Sudamérica, por las reformas borbónicas dio paso a la creación de 2 virreinatos más. El de Nueva Granada, que abarcaba Panamá, Colombia. El de el Río de la Plata, que abarcaba parte del Perú, ¿no? Bolivia, Argentina. Y las 2 capitanías generales, la de Venezuela y la de Chile. Profesor, pero esas fueron las únicas reformas. Reforma significa cambio, no lo olvides. No. Hubieron otras reformas, como por ejemplo, acá en el virreinato del Perú habían varias órdenes religiosas, pero había una que había tomado mucha popularidad, había una que había conseguido acumular dinero, muchas riquezas, muchos bienes, propiedades, ¿no? Y el rey de España o las autoridades españolas los veían con recelo, pues, a estos religiosos. ¿De qué orden religiosa estamos hablando? De los jesuitas.
el rey, las autoridades españolas sintieron recelo, hasta temor, de que los jesuitas adquieran mucha popularidad, mucho poder, ¿no es cierto? Porque ellos querían tener el poder absoluto, los monarcas, no querían que nadie les haga competencia. Y decidieron, como parte de las reformas borbónicas, expulsar a los jesuitas de América. Y así lo hicieron, ¿no? Expulsar a los jesuitas de América. Los acusaron de uno u otro complot en contra del gobierno, ¿no? Pero solo fue un pretexto. ¿Pretexto para qué? Para apoderarse de todo lo que los jesuitas habían acumulado acá en América. ¿Correcto? Muy bien. También hay otro cambio en la reforma borbónica, como que se anulan los llamados corregimientos y se crean las intendencias, ¿no? Ya lo vamos a ver. Corregimientos quedan anulados y se crean las intendencias. ¿Pero qué eran, profesor, los corregimientos y las intendencias? Ya lo vamos a ver, pero te adelantamos que eran organismos o instituciones de explotación española contra los indígenas, claro, donde los organizaban, los hacían trabajar, les cobraban un impuesto, ¿no? Muy bien, se anulan los corregimientos y se crean las intendencias. La 5, como allí vemos, restauración absolutista, restauración absolutista y guerras de la independencia, ¿ok? Restauración, ahora todo el poder nuevamente, ¿no? Investido en una sola persona, en la figura del rey, ¿ok? Muy bien, que había recuperado, ¿no? Lo que estaba perdiendo, pues, ¿no? El poder que estaba perdiendo por las autoridades presentes en la colonia, ¿ok? Y guerras de la independencia. Muy bien. Estas guerras de la independencia, ¿no? De la independencia, bueno, de la emancipación e independencia de nuestros antepasados, ¿no? Para liberarse de los españoles, pero que también coincide con que España fue invadida por Napoleón Bonaparte, ¿no? El emperador francés, autoproclamado emperador francés, ¿no es cierto? Y que afectó a España, pues, ¿no es cierto? Napoleón, como parte de la última fase de la Revolución Francesa, invade España, ¿no? La toma, se apodera de ella y deja en el poder a su hermano José Bonaparte, llamado también Pepe Botella, ¿no es cierto? Y esto le afecta a España. Hay algunos que apoyan, ¿no es cierto?, eh, a este señor, ¿no? José Bonaparte, otros que no, que se resisten. La cuestión es de que esta situación vivida en España por la invasión de Napoleón es aprovechada por nuestros antepasados, ¿no? Es aprovechada ¿por qué? Porque lo tomamos como la oportunidad de luchar contra las autoridades coloniales, contra las autoridades del virrey nato, ¿ok? Muy bien. Extensión dice allí. Durante la hegemonía de los Habsburgo, que también se les llama la casa austríaca o los Austria simplemente, ¿ok? Durante la hegemonía de los Habsburgo, o sea, cuando ellos tenían el poder en España, es decir, durante los siglos XVI y XVII, hablamos de 1500 y 1600, ¿no? 1500 y 1600. Abarcó casi toda Sudamérica, con excepción de Brasil y Venezuela. Con excepción de Brasil y Venezuela, ¿ok? Brasil, ¿por qué no era parte? Porque eran dominios de Portugal. Y Venezuela era, ¿no?, un territorio que luego se va a convertir en una capitanía general, ¿no? Una capitanía general para cuidar los límites del virreinato del Perú, ¿no? Y aquí surge la pregunta, pues, ¿no? Que es clásica, ¿no? Profesor, ¿y los portugueses también hicieron lo mismo que los españoles acá en el Perú? Bueno, muchos dicen
que los portugueses hicieron una conquista pacífica. Una conquista pacífica. No llegaron a extremos como los que hicieron, ¿no? O realizaron acá los españoles con nuestros antepasados. De alguna manera, la convivencia allá en lo que es Brasil ahora, ¿no? Fue más pacífica entre las autoridades coloniales y las autoridades de Portugal mismo. En el virreinato del Perú, ¿no? En el virreinato del Perú hubo guerra civil entre los españoles presentes en América y la corona. En cambio, en Portugal no. En Brasil no, disculpen. En Brasil había una buena convivencia entre las autoridades coloniales y los del Reino de Portugal. ¿Ok? Esa es una diferencia, ¿no? Muy bien. Entonces, por esa parte ellos evitaron el conflicto, ¿no? Evitaron el conflicto. Incluso cuando los portugueses fueron invadidos también, ¿no es cierto? Se refugiaron, ¿no? Los reyes portugueses se refugiaron en el Brasil para tener una idea, ¿no? De cuánto confiaban en sus colonias. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. 3. Consolidación del régimen colonial. Ahora, causas de la creación del virreinato. O sea, ¿por qué se creó el virreinato? ¿No es cierto? Las causas responden al porqué de la creación, ¿ya? 1. Centralizar el poder político y administrativo. Centralizar el poder político y administrativo. El poder político y administrativo, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que los españoles, ¿no? Desde Cristóbal Colón, cuando entre comillas se descubrió el nuevo mundo, ¿no? El continente americano, aunque ahora sabemos que Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, ¿no? Él pensaba que eran las Indias, ¿no es cierto? ¿Qué querían los españoles? Bueno, los españoles primero llegaron a las islas, la zona insular. Luego llegaron a tierra firme, la parte continental, ¿no? Y allí las autoridades españolas pensaron, necesitamos una forma de gobierno para asegurar el control de los territorios, entre comillas, descubiertos, invadidos, ¿no es cierto? Y formaron el sistema de gobernaciones. En tierra firme, en la parte continental, ¿no? En lo que es Costa Rica, Panamá, Venezuela, ¿no? Colombia también, ¿no es cierto? Centro y Sudamérica, formaron gobernaciones. Pero esas gobernaciones fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Por la ambición de los españoles, ¿ok? Fracasaron por la ambición de los españoles, fracasaron también porque los territorios recién estaban siendo explorados, fracasaron porque muchos indígenas americanos, ¿no? Eran rebeldes contra el invasor y con justa razón, ¿no? Porque estaban defendiendo su territorio, ¿no es cierto? La cuestión es de que estas gobernaciones fracasaron. Ahora, ¿no? Los reyes de España piensan, ¿no? Las gobernaciones han fracasado. Entonces vamos a crear un nuevo sistema de gobierno que reemplace a las gobernaciones. Y ese nuevo sistema de gobierno es el virreinato. O sea, profesor, que el virreinato reemplazó al sistema de gobernaciones. Así es. Y ya, no es cierto. Aquí lo enlazamos, ¿no? ¿Por qué se creó el virreinato? Para centralizar el poder político y económico. Para centralizarlo, para que todo el poder esté en una sola persona, el virrey en este caso, ¿no? 2. Neutralizar el poder de los encomenderos. ¿Cómo es eso, profesor? Primero, ¿quiénes eran los encomenderos? Los encomenderos eran autoridades españolas.
presentes acá en América, ¿no? Que a veces eran elegidos pues directamente por el rey, ¿no? Y mayormente los encomenderos eran de una posición económica alta, ¿no? ¿Y de qué se encargaba un encomendero? Valga un poco la redundancia. A este personaje, el encomendero, se le encomendaba a un grupo de indígenas para que los evangelizara, para que los organizara y los haga trabajar, para que les cobrara un impuesto. Y hasta ahí todo bien. El gobierno español o la monarquía española recibía muchos ingresos por parte de las encomiendas. Pero con el tiempo, las encomiendas comenzaron a dividirse. Solamente debería haber existido la encomienda real. Pero de pronto aparecieron las encomiendas privadas. Y de pronto aparecieron las encomiendas religiosas o eclesiásticas. Entonces, solamente debería haber existido la encomienda real, pero aparecieron las encomiendas privadas o particulares y las encomiendas eclesiásticas, religiosas. Profesor, ¿y por qué aparecieron nuevas encomiendas? ¿Por qué creen ustedes? Porque había poco dinero. Porque no eran rentables, ¿no? Todo lo contrario, ¿no es cierto? Había mucho dinero, producto de la explotación, ¿no es cierto? De los recursos y claro, del trabajo forzado de los indígenas, ¿ok? Entonces, el rey dijo, pues, aquí qué está sucediendo, ¿no? Solamente debe haber un tipo de encomienda, porque hay dos más. Esto no puede pasar. Los encomenderos tienen mucho poder allá en América, ni no. La autoridad soy yo, no ellos, ¿no es cierto? Los veía pues como una amenaza, ¿no? Muy bien, y claro, mediante las leyes de Indias o leyes de Barcelona, también se decretó que las encomiendas vayan desapareciendo paulatinamente. No de golpe, no de un momento a otro, porque si el rey anulaba las encomiendas de un momento a otro, hubiera habido reacciones. Las hubo, ¿no? Pero al menos el rey pensó que no iba a pasar. Y en lugar de anularlas de un momento a otro, las anuló paulatinamente. ¿Ok? Profesor, ¿y a los encomenderos eso les gustó? Pues no les gustó, ¿no? Porque perdieron poder y sobre todo perdieron economía, ¿no es cierto? Economía, lo que más les dolió. 3. Ambición de la gran burguesía, la aristocracia feudal y el clero católico español, ¿no? Ambición de la gran burguesía, que normalmente pues estaba representada por los grandes comerciantes, ¿no es cierto? Los grandes comerciantes, que veían en el Nuevo Mundo pues no solamente una aventura, ¿no? Sino la oportunidad de incrementar sus arcas, ¿no? De incrementar su economía. También dice allí la aristocracia feudal. La aristocracia se puede definir como la clase alta, las familias más pudientes, ¿no? Las familias más adineradas, que también apoyaban esta situación, ¿no? Porque querían llegar acá al Nuevo Mundo, ¿no? Y hacerse de parte de las riquezas. Y el clero católico español, ¿no? Hay que decir también que esto es muy discutido, ¿no? No estamos diciendo que la iglesia es mala, no, eso ya cada uno lo va a concluir, ¿no es cierto? Estamos diciendo pues que algunos elementos del clero, de la iglesia, ¿no es cierto? También pues tenían como prioridad lo económico. Claro, ellos nos decían, ¿no? Vamos al Nuevo Mundo a evangelizar. Pero estando acá, más parecía que evangelizar, ¿no? Más que evangelizar, más venían a lo económico, ¿no es cierto? Más parecía que les importaba otro aspecto que evangelizar. ¿Ok? ¿Evangelizaron, profesor? Sí, sí evangelizaron.
pero también se preocuparon por el aspecto económico, el money, ¿no? Entonces es algo, pues, ¿no? Que incluso hasta ahora se critica, ¿no? E insisto, ¿no? No estoy en contra, ¿no? Pero no estoy en contra de la Iglesia Católica, pero como en todo lugar, hay buenos y hay malos elementos, ¿no es cierto? Como en todo, ¿no? Nada, no somos perfectos los seres humanos, claro. Otra causa de la creación del virreinato, y lo dijimos al inicio, el fracaso de los sistemas de gobierno caudillistas. Nueva Castilla y Nueva Toledo, ¿no es cierto? Profesor, Nueva Castilla y Nueva Toledo eran gobernaciones, así es, pero no estaban en Centroamérica ni en la parte de Colombia y Venezuela. Nueva Castilla se le dio a Francisco Pizarro y Nueva Toledo se le dio a Diego de Almagro. Yo sé que son nombres conocidos por usted. Nueva Castilla y Nueva Toledo son gobernaciones. Nueva Castilla se le dio a Francisco Pizarro y Nueva Toledo se le dio a Diego de Almagro. ¿Dónde estaba Nueva Castilla? Nueva Castilla abarcaba desde el Ecuador hasta Chincha aproximadamente. Del Ecuador hasta Chincha. Y Nueva Toledo abarcaba lo que ahora es Chile. ¿Ok? ¿Por qué se dice allí que fracasaron? ¿Por qué fracasaron? Porque tanto Pizarro como Almagro van a ser protagonistas de las guerras civiles. Guerras civiles entre conquistadores. O sea, Pizarro y Almagro, que habían trabajado juntos en la empresa de la conquista, ahora peleaban. ¿Por qué peleaban? Por ver quién se quedaba con el Cusco, ¿no? Pizarro decía, el Cusco pertenece a Nueva Castilla. Almagro decía, no, el Cusco pertenece a Nueva Toledo. Pero en el fondo peleaban no solo por tierras, sino por títulos, sino por querer ser los líderes, ¿no? Porque el antiguo Perú era muy atractivo, pues. ¿Y qué pasa cuando un territorio es muy atractivo? Todos lo quieren poseer, ¿no es cierto? Y así fue, pues, ¿no? Tanto que llegaron a las guerras civiles. Profesor, ¿y las guerras civiles les convenía a la corona española? No. Al rey de España no le convenía que sus propios, entre comillas, conquistadores estén peleando, ¿no? Por eso creó el virrey nato, ¿no? Por eso creó el virrey nato. ¿Estamos? Muy bien. Aquí. Chequeemos. 4. Organización política y administrativa. Cuando tú escuchas organización política, piensas en las autoridades. Cuando tú escuchas organización administrativa, piensas en las autoridades gobernando ciertos territorios. Nuevamente, cuando tú escuchas organización administrativa, Cuando tú escuchas organización política, debes pensar en las autoridades. Y cuando tú escuchas organización administrativa, debes pensar en las autoridades gobernando ciertos territorios. ¿Ok? Muy bien, veamos allí, ¿no? Primero, vamos de izquierda a derecha, ¿no? Como nos indica ahí 1, 2 y 3. El mapa, vamos a ampliar un poquito más, para que se pueda ver. Allí. El mapa 1. Dice allí, ¿no? La leyenda primero. División de las colonias en América del Sur. Entre 1534 a 1542. Profesor, entre 1534 a 1542. O sea, profesor, el mapa 1 es antes de la creación del virreinato del Perú. El mapa 1 es antes de la creación del virreinato del Perú. ¿Ok? Y allí lo vemos, ¿no es cierto? Cómo estaba dividido Sudamérica. Veamos allí. Primero, arriba, la parte norte. Gobernación de Castilla de Oro. La gobernación de Castilla del Oro
o de oro abarcaba Colombia y Venezuela. ¿Ok? La gobernación de Castilla de Oro abarcaba Colombia y Venezuela. También algunos lo llaman, o lo llamaban, ¿no? La llamaban la gobernación de Urabá. Entonces, Castilla de Oro, o también llamada Urabá. Urabá, ¿ok? Urabá. Muy bien. Luego sigue la gobernación de Nueva Castilla, la de Francisco Pizarro. Luego sigue la gobernación de Nueva Toledo, correspondiente a quién? A Diego de Almagro, ¿no es cierto? A Diego de Almagro. Nueva Andalucía, a Pedro de Mendoza, ¿no es cierto? A Pedro de Mendoza. Y, como vemos en la parte más austral, más al sur, Nueva León de Simón de Alcazaba. ¿Ok? Simón de Alcazaba. Muy bien, entonces, como habíamos dicho, y lo estamos mencionando también antes del virreinato, primero estaban las gobernaciones. Antes del virreinato, primero existió el sistema de gobernaciones. ¿Ya? Muy bien. Vamos a el número 2, ¿no? Como vemos allí. El número 2. Virreinato del Perú. Mapa número 2. Ahora ya, ¿no? Vemos la leyenda de la parte de abajo. División de las colonias en América del Sur. Entre 1542 a 1717. Entre 1542 a 1717. Profesor, en 1542 se creó el Virreinato del Perú. Claro. ¿Y qué pasó en 1717? Se creó el Virreinato de Nueva Granada. ¿Ok? Mire el mapa número 2. Miremos la leyenda dentro del mapa, ¿no? De color rojo, el Virreinato del Perú. Un rojo bastante encendido, ¿no? De color verde, vamos a ver allí las provincias, ¿no? No descubiertas, como dice allí. Muy bien. Las provincias no descubiertas, ¿no? Lo de un color azul eléctrico, acá ubicado al oriente, ¿no? Dominio de Portugal. ¿Ok? Dominio de Portugal. Y en la parte azul, arriba de la parte verde, ¿no? Gobernación de Venezuela, que luego se va a convertir en una capitanía general. ¿No es cierto? Muy bien, entonces, como vemos allí, Real Cédula de Barcelona, 20 de noviembre de 1542, ¿no? Siglos XVI y XVII. Ya sabes, ¿quién dio esta Real Cédula? Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que es la misma figura. Bien, y ahora en el tercero, ¿no? En el tercero, que lo hemos visto también al inicio, ¿no? Como parte de la portada de nuestro trabajo. Dice, división de las colonias en América del Sur entre 1717. Y ya te dije, en 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada. ¿Ok? Y vemos allí, ¿no? Virreinato de Nueva Granada, parte de Panamá, parte de Colombia, ¿ya? Tenía también el Quito actual, ¿no? Quito. Capitanía General de Venezuela. El Virreinato del Perú, que como vemos fue perdiendo territorio. El Virreinato del Río de la Plata, ¿correcto? Y la Capitanía General de Chile. Capitanía General de Chile. Y claro, una gran extensión de los dominios de Portugal. Portugal, que poco a poco fue haciendo intromisión, fue metiéndose, ¿no? Hacia el occidente, ganando una gran parte de la selva amazónica. ¿No es cierto? Una gran parte de la selva amazónica. Muy bien. Vamos a continuar.
Aquí, la división territorial, ¿ok? División territorial. Así como ahora, ¿no? Ahora tú has escuchado, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? El Perú dividido en departamentos, como tradicionalmente se hace. O el Perú dividido en regiones políticas administrativas, ¿no? En ese tiempo también había una división territorial. Todo era el virreinato. Y el virreinato estaba dividido pues en audiencias. Las audiencias eran como cortes de justicia, porque justamente el trabajo de la audiencia era administrar justicia. ¿Ok? Allí dentro de la audiencia habían unos jueces a los que les llamaban oidores. Ellos se encargaban de resolver los distintos casos o situaciones. Dato también aparte, aunque se va a mencionar también por allí, el virrey dirigía la Real Audiencia. El virrey dirigía la Real Audiencia. Aparte, se mencionan también los corregimientos, que como dijimos fue un organismo o institución encargado de controlar a los indígenas, hacerlos trabajar, cobrarles un tributo y otras cositas más que vamos a mencionar, pero que como mencionamos fueron anulados, fueron cambiados, y en lugar de los corregimientos se pasó a otro sistema de explotación llamadas las intendencias, en el siglo XVIII, en 1784 para ser más exacto, ¿no? En el siglo XVIII, 1784. Bien, y también están las reducciones. Profesor, ¿qué es una reducción? Porque reducción yo entiendo, ¿no es cierto? De un amplio territorio a un territorio menos extenso, ¿no? De lo amplio que puede ser algo, una reducción. Profesor, explíquenos eso, aunque yo sé que algunos de ustedes lo han chequeado. Una reducción era también llamada pueblos de indios. Una reducción era también llamada cabecera de doctrina. Comienzo con eso, ¿ya? A la reducción también se le llama pueblo de indios o también cabeceras de doctrina, porque ahí se les enseñaba a los indígenas, ¿no? Supuestamente los españoles creían que era bueno enseñarles, ¿no? Todas estas cuestiones de la cultura occidental. ¿Ok? Entonces, los indígenas vivían libres, esparcidos por todo el territorio andino, ¿no es cierto? ¿Ok? Y por andino no me refiero solo a la sierra, sino que pues es el corazón del territorio, ¿no? Obviamente habían pueblos costeros, andinos y amazonas, ¿no? Entonces, todos estos pueblos vivían esparcidos, libres, pero los españoles así no los podían controlar. Entonces tuvieron la idea, ¿no? El quinto virrey, Francisco de Toledo, ¿no? Creó las reducciones y dijo: a esos indígenas que viven así esparcidos por todo el territorio, los vamos a concentrar en reducciones. Viven esparcidos, los vamos a controlar mejor aquí en las reducciones. Los sacaban de diferentes lugares, sin importarles si todos eran de la misma etnia o del mismo pueblo. No les importaba eso, los sacaban de sus ayllus o unidades familiares y los metían a una reducción, que era un territorio más pequeño. ¿Y por qué los ponían allí en una reducción? Para poder controlarlos mejor, para poder hacerlos, bueno, para hacer censos y contar cuántos eran, para hacerlos trabajar, para hacerlos que paguen un tributo. ¿Ok? Entonces, así se crearon las reducciones o pueblos de indios, o también cabeceras de doctrina. ¿Ok? Muy bien, cabeceras de doctrina. Claro, profesor, y en esas cabeceras de doctrina o pueblos de indios o reducciones, ¿vivían solamente indígenas? Claro, pero habían pues españoles que controlaban estas reducciones, ¿no es cierto? ¿Y los españoles dónde vivían? En las propias
ciudades. En las propias ciudades. ¿Ok? En las ciudades que ellos habían construido. O sea, los españoles en el proceso de la conquista peruana, ¿no? Crearon o fundaron ciudades para propios españoles y ciudades para los indígenas, que se llamaban reducciones. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Aquí vemos, ¿no? Habíamos dicho que las audiencias eran como especies también de cortes de justicia, porque allí se administraba, ¿no? Se administraba justicia, se veían pues todos los casos a resolver. Y claro, también debemos mencionar, ¿no? Como el mapa lo muestra, que habían 7 intendencias en todo el virreinato del Perú. Lima, que era la más importante, ¿ok? La audiencia de Lima, presidida por el virrey. La audiencia de Lima, presidida por el virrey. Y aparte, la audiencia tenía jueces llamados oidores. 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 ¿Ok? Y vamos a ver aquí, como en el mapa nos muestra, que también habían otras audiencias, ¿no? Panamá, Bogotá, ¿no? Santa Fe de Bogotá, para ser exacto, la audiencia de Quito, la audiencia de Charcas, ¿dónde? En lo que es, pues, Bolivia, ¿no? En lo que es Bolivia, ¿ok? La audiencia de Chile y la audiencia de Buenos Aires, ¿ok? Vamos a decir también que con el tiempo, ¿no? Y con el protagonismo de un gran héroe, ¿no? Peruano, hablo de Túpac Amaru II, o también llamado José Gabriel Túpac Amaru, ¿no? Porque ahora ya nos dicen que Condorcanqui no debemos usarlo. En realidad se habría llamado José Gabriel Túpac Amaru, ¿ok? Túpac Amaru con su rebelión logra, ¿no? Justamente, ¿no? Que después de su rebelión, después de su muerte, que no fue en vano, claro, se cree una nueva audiencia. La audiencia del Cusco. ¿Ok? La audiencia del Cusco. ¿Ok? Entonces, trajo como consecuencia, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru, la creación de una nueva audiencia. La audiencia del Cusco, ¿ok? ¿Para qué? Para ver allí los casos de maltrato a los indígenas, por ejemplo, ¿ok? Que se daban en la zona del Cusco. Recordar que Túpac Amaru era cusqueño, ¿ok? Túpac Amaru era cusqueño y claro, empezó su rebelión allí, ¿no? En parte del territorio del Cusco, ¿ok? Muy bien, entonces, así estamos llegando nosotros al fin, ¿no? De esta primera parte. Nos estaremos reencontrando pronto y claro, usted siempre interactuando a través de los mensajes, ¿no? Como les decía al inicio, la idea es esa, la interacción. La interacción hace que esto se enriquezca más. Las preguntas, ¿no? Las dudas, críticas, opiniones a través de mensajes es lo más importante. Entonces, así hemos cubierto pues la primera parte de este tema tan amplio como lo es la época colonial y el sistema de gobierno dentro de esta llamado el virreinato, ¿ok? El virreinato del Perú. Muy bien. Entonces, vamos a regresar a la parte inicial, aquí, ¿no? Entonces, jóvenes, recuerden que esto es la mejor forma de tener una idea, ¿no? De cómo ustedes se hacen presente en la clase, ¿no? A través de las interacciones. Así nosotros tenemos una evaluación más real, pues, ¿no? De ustedes, ¿correcto? Muy bien. Nos estamos entonces viendo dentro de unos instantes.